Habrá quien nos escuche en esta entrevista y posiblemente este asunto que vamos a abordar pues no forme parte de su vida cotidiana o no le afecte o le pille de lejos, pero sabemos bien que para muchas familias este es un asunto de enorme trascendencia y que marca sus vidas cotidianas. Hablamos de Alzheimer, hablamos de otras formas de demencia. Ana Moreno, ¿qué tal? Muy buenas, directora del centro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Si me equivoco en alguna terminología o algo, porque iba a decir que bueno, que sí, que efectivamente es Alzheimer, otra forma de demencias, ¿no? Es más la manera quizás genérica de denominar, porque no todo es Alzheimer, que es quizás un punto en el que detenerse, ¿no? Sí, no todo es Alzheimer. Lo que pasa es que es verdad que con el Alzheimer pasa un poco como con la hiperactividad infantil, que hay muchas demencias que no se sabe muy bien dónde encajarla y acaban en el cajón de Alzheimer, pero es verdad que hay muchísimos tipos de demencia. Sí que es cierto que la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer. Antes de hablar un poquito de la actividad que desarrolláis aquí en el centro, que es de una enorme importancia, no sé cómo estáis viviendo, siguiendo, imagino, de cerca informaciones que aparecen sobre la primera vez en que la medicina avanza de alguna manera. Está todo en pañales, está todo muy cogidito con alfileres, pero digamos que al menos se producen los primeros avances en cuanto a una medicación, una hipotética cura que pudiera llegar en el futuro. Supongo que atentos a esa circunstancia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Son datos muy esperanzadores porque es verdad que el último fármaco para tratar sintomatología de Alzheimer se dio hace aproximadamente unos 20 años y el cambio que produce este nuevo fármaco, además, es que tiene un mecanismo totalmente distinto. Los fármacos que teníamos hasta ahora en la enfermedad de Alzheimer tratan la sintomatología, ¿vale? Trabajan sobre ciertos neurotransmisores cerebrales, potenciando uno, disminuyendo otro. En general son dos familias de fármacos que lo que hacen es reducir los síntomas en fases leves de la enfermedad uno y otro es que se administra ya en fases más moderadas, pero solo va sobre los síntomas, solo consigue que la sintomatología se cree como una especie de meseta y los síntomas tarden más tiempo en desarrollarse, pero acaban apareciendo. La diferencia con este nuevo fármaco, con el fármaco de Biogen, es que va directamente a uno de los mecanismos causantes de la enfermedad de Alzheimer, es decir, afecta sobre una de las causas principales que parece que tienen mayor incidencia en esta enfermedad. Hasta ahora, por lo que he podido leer, lo que está bastante constatado es que actúa de forma favorable frente a esos mecanismos. Lo que está quizás más en el alero es ver si actúa sobre el deterioro cognitivo, ¿no? Sobre los efectos que todos nos puedan venir a la mente, ¿no? sobre el Alzheimer. Sí, eso todavía no se sabe porque tampoco hay demasiados estudios concluyentes y es verdad que estos datos hay que tomarlos con mucha cautela porque suponen la esperanza para muchísimas familias y tampoco se trata de crear una falsa expectativa. Yo creo que hay que mirarlo un poco a grandes rasgos y ver que es una vía en la que ya se estaba estudiando y supone un avance que se haya conseguido aprobar. Bueno, se ha aprobado en Estados Unidos, aquí todavía, como sabéis, en Europa no está aprobado su uso, pero evidentemente que es una vía y es una esperanza. De partida, quizás. De partida, sí, correcto. Es verdad que Están preguntando quizás familiares que han podido leer sobre el asunto, porque volvemos otra vez a lo mismo. Si observan las redes sociales y demás, observarán como quizás el tema no ha formado parte de la información convencional, digamos, pero en determinados entornos, redes sociales y demás, hay mucha expectación. ¿Nos preguntan los familiares? Sí, algunos de ellos sí que lo han preguntado. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que de aquí hasta que se materialice su uso en España, ojalá nos equivoquemos, pero vamos a tener que esperar un poquito, porque ya no solamente se trata de que digamos que la Agencia Europea del Medicamento apruebe el empleo de este fármaco, sino que vamos a ver cómo se materializa porque es un fármaco muy caro. Me parece que el coste por paciente al año son unos 45.000 euros y hasta qué punto la sanidad pública va a poder hacerse cargo de ese gasto por paciente, añadido a los que ya tiene. Y por otro lado, una persona a nivel privado va a poder costear. Entonces, hay muchos factores que están ahí, pero lo que tú dices claramente es una vía de esperanza, porque es verdad que hacía muchísimo tiempo que no había avance en este sentido y el avance es muy importante.
Yo he leído alguna que otra reflexión que dice hipotecaría hasta mi casa, ¿no? La gente evidentemente, porque esto es complejo para las familias. Ya vamos directamente a la actividad que desarrolláis aquí. Es un centro de día, básicamente, que produce un gran alivio a las familias. Sí. Digamos que los centros de día tienen un doble objetivo. Los centros que trabajamos, digamos, con una atención especializada a todos los trastornos neurodegenerativos, ¿vale? Porque, por un lado, estamos trabajando con el paciente, estamos trabajando sobre todo con un tratamiento no farmacológico, que es lo que compensa ese tratamiento farmacológico del que estamos hablando, y, por otro lado, supone una descarga familiar. La familia puede mantener su día a día. El paciente está aquí, está atendido y está siendo estimulado y no pierde su vínculo familiar, que es básico en cualquiera de las fases de la enfermedad, en cualquiera, incluso cuando no recuerdan. Está comprobado. La esperanza de vida en pacientes que mantienen su vínculo familiar es mucho más alta que en pacientes institucionalizados. Entonces, como una vía intermedia entre la institucionalización y solo el domicilio, pues funciona bastante bien como recurso. Yo el conocimiento que tengo del funcionamiento del centro es por experiencia personal. No te he comentado nada antes, ahora sí te comento. Recuerdo mucho como esas horas en que, claro, un paciente con este tipo de patologías es cambiante y es objeto de constante observación por parte de toda la familia, ¿no? A ver cómo reacciona, si mejora, si no mejora, qué gestos ha hecho. Claro, vosotros estáis pendientes también de ese tema, luego informar a las familias, porque aquí pasan bastantes horas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es verdad que aquí, si tenéis la oportunidad ahora de visitar el centro, lo vais a ver, tenemos pacientes en las distintas fases de la enfermedad. No es lo mismo un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve y está en una fase inicial a un paciente que está en una fase más avanzada. Las necesidades son totalmente diferentes. Pero sí que es verdad que tiene mucha razón en lo que dice. En los pacientes con deterioro cognitivo muchas veces interfiere más en la convivencia, lo que son las alteraciones del comportamiento, que el propio deterioro cognitivo. Y es verdad que ahí, tanto farmacológicamente como sobre todo mediante técnicas de modificación de conducta, se puede actuar. Y es muy importante, y esa información es importante que las familias también la tengan. Un gran terror que existe en las familias donde se da esta circunstancia es quizás falta de control en los impulsos, a veces se pueden traducir en agresividad. Supongo que aquí habrá días duros, ¿no? También. Sí, en general el ambiente es relajado, es verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con el personal que trabaja diariamente con ellos. Son personas que llevan años trabajando con ellos. Es que, en cierta forma, de verdad, a lo mejor suena un poco, no sé qué lo diga, pero es verdad que somos como una familia para ellos. Entonces, es verdad que el personal ya ha adquirido ciertas habilidades que hacen que eso se compense. Eso es básico, ¿sabes? Si un paciente responde con agresividad, tú tienes que utilizar determinadas técnicas para poder trabajar eso. Muy importante en todo caso mantenerse activo, ¿no? Tratáis de incentivar la actividad de múltiples maneras. Ya me he dicho que además que cada caso es un mundo, pero la tónica general es que no paran de hacer toda clase de actividades. Sí, y además, como decíamos antes, en cada una de las fases se requiere un tipo de atención totalmente distinta. Conforme la enfermedad va avanzando, se trabajan actividades más sencillas y más guiadas, y en fases iniciales no. Nosotros en fases iniciales incluso a veces ni siquiera aconsejamos que los usuarios vengan al centro, cuando todavía pueden hacer su vida cotidiana. Siempre les decimos que la mejor estimulación es la que ellos hacen en el día a día. Es disfrutar de los momentos buenos, disfrutar de la familia, de los nietos, de las actividades de ocio que pueden mantener. Ese tipo de cosas es básico. Con eso estás trabajando funciones cognitivas, pero integradas en actividades funcionales sin que para ellos sea algo, digamos, extraño. Conforme la enfermedad va avanzando, sí que necesitan un trabajo más guiado. Y en ese caso sí es necesario hacer una valoración neuropsicológica, ver qué funciones requieren más trabajo y sobre esas se trabaja. Porque se ha comprobado que trabajar funciones que están perdidas no tiene sentido. Pero trabajar las que están residuales sí que lo tiene, y las que están a punto de empezar a perderse también. Creamos una reserva cognitiva que permite que la evolución de los síntomas sea más leve. Y nosotros eso podemos dar fe, porque llevamos muchos años y hemos visto evoluciones progresivas. Hay casos que no, pero la gran mayoría han seguido una evolución progresiva. Y suponemos que eso puede ser un poco un compendio de los dos tipos de tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Hay un rasgo común que no sé si me equivoco, pero creo que sí, en muchas familias, que es esas primeras fases, la confusión, el aprender a identificar qué está pasando, la incertidumbre, el trauma también que supone temerse lo peor, ¿no? ¿Cómo
se gestionan esos momentos en una familia? Entiendo que como punto de partida acudir a asistencia profesional, ¿no? Sí, sobre todo eso. Primero, buscar asesoramiento, después básico, un diagnóstico, y cuanto más precoz mejor, porque como estamos viendo, tanto los fármacos que hay como en los que se está avanzando van a funcionar siempre mejor en fases iniciales. También tenemos que decir que cuando se empiezan a manifestar los síntomas del Alzheimer, digamos que es la punta del iceberg de una enfermedad que se lleva gestando años. Por eso ahora se está trabajando también mucho con el tema de los biomarcadores, para intentar detectar lo antes posible alteraciones de la enfermedad, incluso en ausencia de síntomas. Eso es básico, pero bueno, si ya estamos viendo que hay alguna sintomatología y tal, lo ideal es buscar atención cuanto antes, ¿vale? Parece que no, pero el hecho de que te den un diagnóstico nos hace ya ver que tenemos que poner en marcha ciertas estrategias, ciertas actitudes. Yo creo que es muy importante que la familia nunca pierda la idea de que hay mucho que puede hacer, tanto la familia como el paciente. Lo peor es la sensación de impotencia. El hecho de saber que aunque el paciente tenga una enfermedad, tenga unos síntomas, la enfermedad es solamente una parte de su vida, una esfera de su vida, ¿vale? Y yo creo que muchas veces nos empeñamos en trabajar sobre esa sintomatología y deberíamos hacer justo lo contrario. Deberíamos reforzar la parte que el paciente conserva con normalidad, por decirlo de alguna forma, de la que disfruta, la que le supone un alivio en el día a día, y reforzar eso, reforzar que tengamos buenos momentos familiares, que el paciente haga cosas que le gusta hacer, y este tipo de cosas es mucho más importante que centrarse en trabajar sobre la sintomatología. Eso que nos lo dejen a nosotros, pero es verdad que ellos lo importante es darle toda la normalidad que puedan, porque por suerte, incluso en fases avanzadas, hay momentos buenos. Luego hay mucha gente que se tortura mucho, ¿no? Cuando le comentáis precisamente a los profesionales de eso mismo, que esto viene desarrollándose desde hace años, que hay indicios que quizás... Luego la gente también se tortura mucho diciendo hay que ver que no lo vi, hay que ver que cuando lo vi no le di importancia. Igual hay que relajarse un poco, ¿no? Que tampoco se puede uno machacar en exceso. Sí, yo te digo que la mayoría de las veces que los familiares, porque nosotros aparte de los pacientes que vemos, atendemos a muchísimas familias que a lo mejor el paciente no viene. Yo te digo que el 95% de los casos te puede sorprender cómo están afrontando la situación. Muchas veces lo único que necesitan es saber que están haciendo todo lo que está en sus manos, porque es brutal, es una enfermedad que desarrolla el ingenio, el conocimiento, la empatía. Es una enfermedad que desarrolla tantas cosas, tanto amor del cuidador al paciente, que es espectacular. Es verdad, y yo creo que el familiar tiene que recompensarse eso, porque esto, los que lo hemos vivido en casa sabemos lo que es y la importancia que tienen este tipo de cosas. ¿Qué estímulos son los que tienen más efectos? Se habla mucho del humor, ¿no? Los recuerdos, ¿no? La nostalgia, todas esas cuestiones acaban teniendo mucho impacto. Sí, hay algunas cosas que son brutales, que además parece un poco, por ejemplo, el tema de la música. El tema de la música que ha tenido importancia en su infancia o en su adolescencia. La música que les traslada a esos momentos en los que sentían la seguridad de una vida que controlaban. Ese tipo de cosas, incluso en pacientes muy avanzados que apenas hablan, que apenas identifican a los familiares. Tú le empiezas a cantar una canción y te la siguen. Es una cosa asombrosa. Y luego la risa, el cariño, los sentimientos primarios, lo básico. Ana, por terminar, por personas que nos estén viendo y que se encuentren en una situación, quien ya está plenamente familiarizado, ya tiene canalizado el tema, pues es evidente, pero quien se encuentre en esa situación ahora un poco de incertidumbre y demás, ¿qué debe hacer? Puede contactar con vosotros. Para empezar, me has dicho que muchas familias vienen y luego a lo mejor ni siquiera se produce un ingreso. No tiene por qué. Nosotros además nosotros tenemos la suerte de contar con un convenio con el Ayuntamiento de Marbella que además este año nos han aumentado el importe y nos permite llevar ciertas actividades y tener personal que se va a encargar específicamente de eso, ¿vale? Entonces, que vengan, que cuenten con nosotros, que nos llamen o que se pasen. Es verdad que no es lo mismo afrontar ni esta enfermedad ni cualquier otra, con apoyo que sin él. Pues con eso nos vamos a quedar, Ana. Muchísimas gracias por haber hecho un huequecito aquí en vuestra agenda y haber charlado con nosotros un rato y habernos ayudado a entender mucho mejor un asunto que, como ya digo, para muchas familias es el eje central de su día a día. Ana, gracias. Gracias a vosotros por el interés.